libro de Deuteronomio 29. Vamos a seguir estudiando, por la misericordia del Señor, los atributos de Dios. Estamos rogándole y suplicándole al Señor que nos permita ir conociéndole más y más por medio de las Escrituras. Deuteronomio, capítulo 29, verso 29. Amén. Mientras lo busca, el título, ¿cierto?, de este atributo es Dios inconcebible. Amén. Dios inconcebible. Vamos a ver qué es lo que significa este atributo, esta referencia a nuestro Dios infinito. Y vamos a tomar, ¿cierto?, esta porción de las Escrituras, Deuteronomio 29. Dice así la Escritura, leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pero quiero que fijemos nuestra atención en la primera parte de este verso. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Vamos a orar a nuestro Padre. Dios Padre, vamos, Señor, delante de tu presencia y estudiaremos, Señor, esta porción de las Escrituras para ir conociéndote más, Señor. Es nuestro deseo conocerte más. Es nuestro deseo, Señor, ir conociendo más y más a nuestro Señor. Sabemos que nuestro conocimiento acerca de Dios es imperfecto, porque nosotros somos finitos y nuestro Dios es infinito. Amén. Pero creemos, Señor, que a través de las cosas que nos has revelado, a través de las Escrituras, podemos contemplar a nuestro Dios. Por amor de tu santo y bendito nombre, Señor, danos sabiduría y entendimiento, Señor, para comprender cómo te has revelado a través de las Escrituras. Te lo suplico, Dios Padre, que puedas, Señor, hablar a través de mis labios, Señor. Si pudiste, Señor, y lo hemos comprobado con las Escrituras, pudiste abrirle la boca a un burro, Señor, para que reprendiera a Balaam. ¿Cuánto más, Señor, puedes abrir mis labios para que tu palabra sea predicada? En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Amén, Señor Jesús. Favor de tomar asiento. Como usted bien lo sabe, estamos viendo los atributos de Dios. Estamos estudiando lo que se conoce como los atributos de nuestro Dios. Y según, ¿cierto?, estamos utilizando nuestra confesión de fe para ir analizando lo que los cristianos antiguos, cristianos, ¿cierto?, desde tiempos antiguos, pudieron ir estudiando esta persona de Dios. Pudieron ir estudiando, ¿cierto?, al Dios vivo, al Dios verdadero, a este ser tan perfecto, el cual en su misericordia, ¿cierto?, podemos ir conociendo. Hemos visto, ¿cierto?, obviamente todo esto debe estar basado ¿en qué? En las Escrituras. Amén. Por eso tomamos esta confesión, porque esta confesión obviamente está basada ¿en qué cosa? En las Escrituras. Hemos entendido que el Señor nuestro Dios es un Dios único. El Señor nuestro Dios es un Dios único. Él no tiene comparación. No hay nadie que se compare a nuestro Dios. Ni siquiera ha sido creado otro Dios, porque solamente hay un solo Dios, el cual se ha, ¿cierto?, por su misericordia, mostrado en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Tres personas, un solo Dios. Luego dice que este Dios es único, porque el libro de Isaías dice, no hay dioses conmigo. También dice que este Dios al cual usted y yo servimos es un Dios viviente, es un Dios vivo.
Porque podemos por medio de las Escrituras entender que aunque Dios no tiene una figura corporal, Él sí puede oírnos, Él sí puede vernos, Él en su misericordia puede escuchar nuestras peticiones, puede ver y analizar nuestro caminar. También las Escrituras nos muestran de que Dios es un Dios verdadero. Nuestro Dios es un Dios verdadero. No solo Él está vivo, sino que también Él es llamado en Apocalipsis capítulo 19 como el fiel y verdadero. Jesucristo pudo decir, yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces, no solo tenemos un Dios que nos escucha, también tenemos un Dios el cual jamás miente. El cual si Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir porque Él es la verdad misma. Luego hemos estudiado que cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que solo Dios tiene aceidad. Es decir, Dios, según las Escrituras, existe por su propio poder. Dios no se fatiga, Dios no se cansa, Dios no necesitó ser creado para existir, porque Él es, Él era y Él, ¿cierto?, por siempre será. Por eso que le dijo a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el autoexistente. Dios no necesita ser derivado de algo más para existir. Dios no necesita ni siquiera del oxígeno para poder vivir. No necesita de las cosas creadas para vivir, porque Él existe por su propio poder. Amén. Solo Dios tiene esa cualidad de tener aceidad. Luego vimos por medio de las Escrituras que nuestro Dios es infinito en su ser y perfección. Dios es infinito en su ser y perfección. Cuando estudiamos quién es Dios, nos damos cuenta de que nuestro Salvador no tiene límites. Nuestro Dios, como su esencia, no tiene límites. Y eso es algo que toca todos los aspectos de lo que Dios nos ha revelado de su personalidad y aún las cosas que son escondidas para nosotros. Cuando hablamos del poder de Dios en su característica de la infinitud de Dios, no decimos que el poder de Dios tiene un máximo. Decimos que Dios tiene un poder que no tiene límites. Así también su conocimiento no tiene límites. Su presencia no tiene límites porque Él está en todo lugar. Amén. La infinitud de Dios toca todos sus atributos. Y ahora por la gracia del Señor, veremos lo siguiente, dice así, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. La esencia de Dios no puede ser comprendida por nadie. Y cuando hablamos de que Dios como esencia no puede ser comprendido por nadie, no estamos diciendo que no podamos saber nada acerca de Dios. Estamos diciendo y hablando acerca de lo que se conoce como inconcebible. Dios es inconcebible. ¿Por qué? Porque nuestra mente no puede focalizar una imagen de Dios y canalizarla solamente en nuestra mente. Aun cuando estudiamos los atributos de Dios, nuestra mente humana no soporta ni siquiera lo que hemos estudiado anteriormente como la infinitud de Dios. Porque al hablar de infinito, podemos conocer la existencia de eso, podemos saber que eso existe, que esa palabra existe, por eso existe también en nuestro lenguaje la palabra infinito. Pero no podemos llegar a comprender lo que infinito significa. No podemos focalizar, ¿cierto? Como podríamos decir, un auto. Usted puede imaginarse un auto, puede imaginarse cómo son las dimensiones, puede imaginarse cómo van a girar esas ruedas, puede imaginarse todo eso. Cuando hablamos de Dios, ni siquiera usted puede imaginárselo.
porque solo Él es inconcebible. Él como ser infinito no puede comprenderse su esencia, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Por eso llegamos al entendimiento que la única manera en que usted y yo podamos conocer a Dios es a través de ¿qué? Es a través de lo que Él nos ha revelado. ¿Acerca de quién? Acerca de Él mismo. Por eso decimos, por medio de las escrituras, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie. Aquí colocamos un absoluto. No hay nadie que pueda decir, yo conozco completamente a Dios. Por eso hablamos de un Dios inconcebible. Nadie puede decir, yo conozco a Dios en su totalidad. Nadie puede atreverse a decir algo así con verdad. Si alguien dijera algo así, estaría mintiendo. Si esa persona tuviera 100 años y póngale 80 años estudiado la Biblia, no puede decir a sus 100 años, he comprendido todo. Es imposible. Porque aún lo que nosotros tenemos como 66 libros es solo lo que Dios nos ha querido revelar de su personalidad. Por eso, hablando de un Dios, de su esencia como un Dios inconcebible, utilizamos este texto de Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas, ¿a quién pertenecen? A Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros. Dios se ha revelado a sí mismo y es la única manera en la cual usted y yo podemos conocerle. Cuando afirmamos que la esencia de Dios no se puede comprender por nadie o nadie la puede comprender, sino solo por Él mismo, estamos diciendo que Dios es inconcebible. Esto es porque no podemos formar una imagen mental de lo que la totalidad de la esencia de Dios es. Estamos estudiando los atributos de Dios, pero no podemos decir que al terminar este estudio, no podemos decir hemos completado nuestro estudio acerca de Dios. Eso sería imposible, porque estudiamos a alguien que es infinito. Entonces, siempre utilizamos lo que los antiguos reformadores, ¿cierto?, comprendían al analizar a Dios. Que lo finito no puede comprender lo infinito. Amén. Porque infinito ni siquiera podemos encerrar eso. No podemos colocar, ¿cierto?, ni siquiera en un ejemplo el infinito como una esfera. Porque el infinito es algo que no tiene límites. En cambio, lo finito sí tiene límites. Pero lo infinito no tiene limitaciones. Entonces, cuando alguien diría, ¿cierto?, he comprendido totalmente quién es Dios, estaría hablando en coherencia. Porque lo finito, cuando hablamos de finito, estamos hablando de limitado. Lo limitado no puede comprender lo que es ilimitado. Porque tenemos límites. Y Dios no los tiene. Hemos analizado la vez pasada la infinitud de Dios. Un Dios que no tiene límites en sus atributos. Por lo tanto, al hablar de la esencia de Dios, debemos admitir que lo infinito no es un objeto de conocimiento. Lo infinito, no es objeto de nuestro conocimiento. Sabemos que existe la palabra infinito. Sabemos que existe el concepto de infinito. Pero no podemos comprender jamás lo que infinito significa. Porque no hay nadie, aparte de Dios, que posea esa cualidad. Solo Dios es infinito en su ser. Y eso lo hace ser inconcebible. La palabra inconcebible es una palabra compuesta en la cual concebir algo es pensar con la mente, y cuando le agregamos el prefijo in, estamos diciendo que no se puede comprender con la mente. Cuando hablamos de que Dios es inconcebible en su concepto, estamos diciendo de que nuestra mente no está capacitada
para totalmente comprender a Dios. Por eso, por un lado, tenemos lo que Deuteronomio nos dice, 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las reveladas a nosotros. Tenemos, por un lado, las cosas secretas de Dios. Cosas secretas, la palabra misma lo dice, no lo puede usted averiguar, porque es un secreto. Amén. Es algo escondido, es algo que no es dado que usted lo conozca, porque esto es de propia pertenencia a Dios. Pero las reveladas son para nosotros. Y cuando hablamos de revelada es que nosotros por nuestra propia capacidad humana caída, ¿cierto? No podemos ni siquiera tratar de conocer a Dios. No podemos. Y la única manera en que un ser humano pueda reconocer la existencia de un Dios es que Dios se lo haya revelado. Y por eso, ¿cierto? Entendemos, y más adelante, ¿cierto? Estudiaremos esta parte, existe el conocimiento revelado de Dios y existe el conocimiento especial de Dios. Perdón, el conocimiento natural acerca de Dios y el conocimiento especial acerca de Dios. Dios le ha revelado en su manera común a todas las personas su existencia. ¿Y dónde ha plasmado esto? En la naturaleza. Porque una persona con sus 5 sentidos no puede decir, esto nació y brotó de la nada. Porque la nada, la misma palabra lo dice, la nada nunca puede crear algo. Amén. Solamente algo que es el todo puede crear algo. Entonces, al analizar a nuestro Dios, no podemos decir, lo vamos a comprender completamente. Solo debemos decir, queremos, oh Dios, comprender lo que tú nos has querido revelar acerca de tu personalidad. Entonces Dios, como dijo cierto un predicador de la antigüedad, y lo hemos dicho en otras enseñanzas, como un padre queriendo hacer entender a su pequeño bebé de meses, ¿qué es lo que intenta hacer? Por medio de balbuceo, intenta de alguna manera hacerle entender a este bebé. Es así como Dios, a través de un lenguaje humano, se expresa y se muestra a cada uno de nosotros. Pero conociendo y entendiendo que el lenguaje humano siempre va a ser limitado. Por eso usted puede leer en Génesis capítulo 6 que la Escritura dice, y Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre. Y usted puede decir ahí, pero entonces Dios se arrepiente. No, la Escritura que dice, Dios no se arrepiente. Entonces, ¿por qué ahí dice que se arrepiente? ¿Por qué? Porque no hay una palabra humana para poder describir lo que Dios sentía en ese momento. Pero para que usted y yo como seres humanos comprendiéramos de alguna manera lo que Dios había experimentado cuando el hombre y la mujer se alejaron de las cosas de Dios y la humanidad incrementó su pecado, para que pudiera de alguna manera el ser humano entender eso, se utiliza una palabra humana para decir Dios se arrepintió. Lo mismo cuando uno se arrepiente de hacer algo, ¿cómo se siente? Se siente mal, pues eso es lo que nos está queriendo expresar ese texto, pero no de que Dios se arrepintió de haber creado, hice esto, me equivoqué, no, porque Dios nunca se equivoca. Pero es así nuestro lenguaje humano, es imperfecto, es incapaz nuestro lenguaje humano de comprender la inmensidad de un Dios inconcebible. Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16, hablando de un Dios que es inconcebible, que solo se puede llegar a conocer si Él se revela a nosotros. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16, dice así la Escritura: porque ¿quién conoció
la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí se hace una pregunta retórica, una pregunta que tiene respuesta inmediata en nuestra mente. ¿Quién? Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién puede conocer una mente infinita? ¿Quién puede focalizar o traer a su mente lo que el conocimiento de Dios infinito es? Ninguno. No hay nadie. Por eso hablamos de un Dios inconcebible. De un Dios que solamente podemos entender de acuerdo a lo que Él nos ha revelado acerca de su persona. El libro de Job, el libro de Job nos muestra las escrituras acerca de esto. Job capítulo 42. Job capítulo 42, versículo 1, dice así la escritura. Job 42, 1. Respondió Job a Jehová y dijo, lo que cantábamos, ¿cierto?, hace un momento. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué está reconociendo Job aquí? La omnipotencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Dios todo lo puede hacer. Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera. Y está reconociendo también que Dios conoce todas las cosas. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job, un hombre íntegro, pudiendo experimentar aquella revelación natural acerca de Dios, porque recuerde que los tiempos de Job, según la historia, no estaba compuesta ni siquiera la Torá, porque Job es situado antes de Moisés, por los tipos de sacrificios que él hacía. Recuerde que solamente ¿quién podía hacer sacrificios cuando estaba la ley? Solamente los sacerdotes. Pero Job, él podía hacer sacrificios. Eso viene del tiempo abrahámico. Entonces vemos por medio de las escrituras que Job, teniendo un conocimiento o una revelación acerca de Dios natural, él pudo reconocer algo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job dice que cuando me estaba refiriendo a Dios, yo me estaba refiriendo a alguien que no estaba entendiendo. Y no lo estaba entendiendo porque Dios es demasiado maravilloso. Dios es demasiado maravilloso. Las cosas que Dios hace son demasiado maravillosas que se escapan de nuestra comprensión. Vamos, ¿cierto? De alguna manera, quizás no puedo decir entendiendo, pero sí, por la misericordia del Señor, teniendo una noción de lo que esto significa, acerca de nuestro Dios como un Dios inconcebible. Dios es tan inconcebible en su ser. Dios es alguien que nuestra mente jamás podrá comprender en su totalidad. Y aun si llegamos al cielo, seguiremos siendo personas finitas, incapaces de comprender a alguien infinito. Nunca nos cansaremos de Dios, porque Dios es alguien inconcebible. Nunca podríamos decir, aquí terminé de conocer a Dios. Porque Dios, en cada uno de sus atributos, no tiene límites. Es por eso que podemos estudiar la palabra de Dios toda nuestra vida que tengamos en esta tierra, y no terminaremos de conocer a Dios. Pues sus caminos, la Escritura nos enseña que son inescrutables. Es decir, sus caminos no pueden ser averiguados, ni siquiera pueden ser comprendidos.
por el razonamiento humano. El libro de Romanos, hablando acerca de esta verdad de Dios, hablando acerca de que Dios es inconcebible en su esencia, que solo Él puede mostrarse quién es. El libro de Romanos capítulo 11, versículo 33, dice así la Escritura, Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? El apóstol intenta a nosotros expresarnos la noción de lo que significa un Dios inconcebible, un Dios del cual se dice que sus riquezas son una profundidad, la riqueza de su sabiduría son una profundidad inalcanzable para el intelecto humano. Y este conocimiento de Dios es tan incapaz de que nuestra mente lo pueda asimilar en su totalidad, porque se escapa de nuestro entendimiento finito. Luego dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando una persona puede decir, ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto otro? Y empieza a hacerse preguntas, como aquellos dijeron, piensan, el Señor les dijo, ¿cierto? A aquellas personas piensan que aquellos sobre los cuales cayó la torre de Siloé eran más pecadores que los otros. No, el Señor le dijo, ustedes no se arrepienten, todos van a morir. Todos van a ser condenados en el juicio del infierno si no se arrepienten. Por eso muchas veces, mis queridos hermanos, de alguna manera nuestra mente quisiera anticiparse a estas cosas. ¿Por qué estudiamos a Dios como un Dios inconcebible para que ninguno de nosotros crea saber todo acerca de Dios? Para que ninguno de nosotros crea que sabe los propósitos escondidos y secretos de Dios. Porque alguien que se atreviera a decir eso es porque ese alguien ya ha perdido el rumbo y ni siquiera conoce algo acerca de Dios. ¿Quién puede entender sus caminos? Si son incapaces, nuestra mente es incapaz de comprender todo esto. Cosas tales como si nos pudiéramos pensar, ¿por qué el Señor me llamó a tal edad y no me llamó antes? ¿Por qué mi familia no camina en las cosas de Dios? ¿Por qué yo solo, cierto, estoy aquí sirviendo? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? Si usted lee el libro de Job, va a entender que Job se preguntó eso a lo largo de todo el libro y murió y nunca tuvo una respuesta del por qué. Si usted se da cuenta, es una narración, por lo cual no fue el autor el que escribió ese libro. Fue una tercera persona que escribió el libro de Job. Entonces eso quiere decir que Job nunca quedó escrito de que Job entendiese el propósito de lo que él estaba pasando. Pero hay algo que Job comprendió. Y Job comprendió que Dios es inescrutable. Dios es inescrutable. Por lo cual no estoy en posición de querer preguntarle a Dios el por qué. No es eso una respuesta sabia. Porque estamos estudiando a Dios como un Dios inconcebible. Un Dios que nuestra mente jamás podrá comprender en su totalidad. Porque nuestra mente es finita. Dios es infinito, no tiene límites. En toda su esencia. Vamos al libro de Job 26. Estamos explicando por qué Dios es inconcebible. Job 26, 14. Libro de Job, capítulo 26, verso 14, dice así la Escritura. He aquí, estas cosas son sólo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder
¿quién lo puede comprender? De manera poética, Job, de manera poética, hablando de un Dios inconcebible, dice, he aquí que estas cosas, o sea, las cosas que él está hablando acerca de Dios, solamente son el borde de sus caminos. O sea, estamos analizando a Dios. Job se encuentra analizando a Dios y se da cuenta de que solamente está analizando el borde de un Dios inescrutable. Por eso hay gente que se hace llamar grandes estudiosos acerca de Dios. Pero entendamos esto, ni siquiera el hombre que sepa más cosas sabe la mitad de lo que Dios, ni siquiera ni el 1%, porque Dios es sin límites, es infinito, lo vimos la vez pasada. Entonces aquí dice, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. He estudiado a Dios toda mi vida, este hombre era un hombre justo, y podía llegar a entender esto. Una vez que comprendió muchas cosas, dijo, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Y eso debiera ser nuestro pensamiento al acercarnos a conocer a Dios. Como le digo, vamos a estudiar por mucho tiempo, creo, los atributos de Dios, pero no puedo asegurarle, ni siquiera puedo decirle que vamos a llegar a estudiar cada uno de sus atributos y decir, hermano, aquí terminamos de conocer a Dios. No, solamente estamos estudiando el borde de sus caminos. Estamos estudiando, ¿cierto? Y aquí termina con esta parte poética y dice, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Cuando viene un trueno, usted dice, pero ¿por qué justo vino ese lado? ¿Por qué cayó ahí? ¿Por qué? Y podría llegarse a preguntar tantas cosas, pero nunca lo va a llegar a saber. Porque Dios es inescrutable. Dios es alguien, y entendiendo, ¿cierto?, esta palabra que estamos utilizando, ¿cierto?, de Dios inconcebible. ¿Por qué Dios es inconcebible? Porque nuestra mente es incapaz de focalizar una imagen de quién es Dios, una imagen de su totalidad. Nuestra mente es incapaz de conocer en su totalidad quién es Dios. Ni siquiera cuando seamos perfeccionados y lleguemos al cielo, lleguemos a la presencia del Señor, ni siquiera ahí vamos a conocerle completamente, porque seguiremos siendo creación, seguiremos siendo finitos, limitados. Pero Dios no tiene límites. Por eso Dios es inconcebible para el intelecto de los seres creados. No solamente estamos hablando acerca de seres humanos, también seres espirituales tampoco pueden llegar a comprender en su totalidad a Dios. Vemos también que Job 11:7, hablando Job acerca de Dios, Job 11, Zohar, hablando acerca de Dios, Job capítulo 11, versículo 7, Zohar, uno de los amigos de Job, dice así: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Se da cuenta que al hablar Zohar acerca de lo que él conocía acerca de Dios, de manera poética, él dice, no dice que en extensión eso es entender a Dios, sino que está llevando a la persona a comprender que es imposible entender a Dios en todo lo que Él es. Por eso dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Utilizando lo que se conoce en el lenguaje como preguntas retóricas, preguntas que se responden inmediatamente en nuestra mente. Dice, aquí es claro, dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Y la mente, ¿cierto? ¿Qué le dice a uno inmediatamente? No vamos a poder descubrir lo que Dios tiene como secreto. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Alguien cuerdo, alguien que conoce algo de las cosas de Dios, nunca podrá decir, sí, yo voy a llegar a la perfección de Dios. Dice, es más alta que los cielos. Uno cuando mira el cielo mira hasta ahí. El otro día me impactaba, ¿cierto?, una imagen que un telescopio, a través de la vista uno ve una estrella.
Pero al verla con un telescopio sofisticado de una galaxia, en la cual hay millones de estrellas dentro de esa pura que uno ve con la vista natural una. Y eso es lo que puede alcanzar uno en telescopio, imagínese estar ahí. Entonces así nuestra visión acerca de Dios. Es tan ínfima, es tan limitada. Imagínese, son solamente el borde de sus caminos. Por eso dice, es más profunda que el Seol. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Por eso utiliza la poesía aquí, porque cuando usted se coloca en el mar, lo ve como que no tuviera fin. Y aquellos que han cruzado el mar se ve que hay una línea y llegan allá y sigue. Es así lo que Él quiere por medio de esta imagen, que no lleguemos a pensar. Dios es inconcebible. Nuestra mente no lo puede comprender en su totalidad. Es tan hermoso tener un Señor y Dios, del cual su conocimiento es tan profundo. Salmo 139, verso 6. Salmo 139, versículo 6. ¿Qué es lo que reconoció David aquí? En el Salmo 139, verso 6. Dice así la Escritura. Salmo 139, verso 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Ya al decir maravilloso ya es algo grande. Pero él al agregarle un demasiado maravilloso, él quiere, o el escritor quiere decirnos a nosotros que no hay palabras para poder describir la magnificencia de nuestro Dios. Porque el lenguaje humano se fija que tiene límites, no podemos llegar más allá de los límites de nuestro lenguaje. Porque aún nuestro lenguaje de palabras es limitado. Pero cuando hablamos de Dios, debemos utilizar a veces ciertos términos, porque a través de las Escrituras debemos entender que Dios ha hecho un gran esfuerzo en hablarnos a cada uno de nosotros. Porque Él está tratando de hablarnos a través de nuestras palabras. Cuando digo de nuestras palabras, es a través de nuestro lenguaje humano. Porque el lenguaje de Dios es un lenguaje perfecto, infinito. Pero Dios tiene que rebajar todo esto y tratar de colocarlo en 66 libros y hacernos saber su voluntad revelada, lo que Él nos quiere revelar. Anteriormente decíamos, cuando leemos Génesis capítulo 6, dice, y Dios se arrepintió de haber hecho el hombre. ¿Cierto? Al leer esa parte dice, y Dios se arrepintió. Entonces una persona, ¿cierto?, que toma esto rápido, mira, Dios se arrepiente, entonces Dios se arrepintió de haber hecho algo, entonces eso quiere decir que Dios se equivocó. Pero si usted ha leído mal la Escritura, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces su perfección, Dios no se arrepiente, pero ¿por qué esa palabra dice que Dios se arrepiente? Y es claro, porque Dios, lo que Él estaba experimentando en ese momento, es indescriptible con nuestras palabras humanas. Entonces se utiliza nuestro lenguaje humano para tratar de describir lo que Dios sentía en ese momento. Y ahí no quiere decir que Dios se arrepintió porque Él se equivocó, sino que Él quiere que nosotros experimentemos esto al leer esto. ¿Qué pasa cuando nosotros nos equivocamos? ¿Cómo nos sentimos? Mal, cuando tomamos una mala decisión, siempre viene un dolor, experimentamos cierto un tipo de angustia por esto. Y eso es lo que ese texto quiere que nosotros entendamos. De que al Señor le dolió, por eso en algunas versiones lo traducen no como se arrepintió, sino que le pesó en su corazón, le dolió. Y aún la palabra doler no es atribuirle a Dios, porque Dios no le duele nada nunca. Pero Dios lo que quiere ahí es mostrarnos con palabra humana lo que Él siente. Pero si Él lo dijera en su lenguaje, sería imposible que usted y yo lo comprendiese. Pero imagínese, ¿por qué todo estos ejemplos? Porque lo que tiene que hacer el Señor para explicarle unas cosas a nosotros. Y lo dijimos también anteriormente, como decía un predicador de la antigüedad,
es como un papá tratando de hablarle a su bebé. ¿Qué tiene que hacer el papá? No puede hablarle con palabras complicadas, tiene que tratar de balbucear algo para que el bebé algo pueda comprender y pueda existir algo de comunicación, algo. Es eso lo que tiene que hacer Dios, para hablarle a seres finitos. Entonces, si Dios es inconcebible, hemos llegado a la premisa, o sea, al primer entendimiento de que es imposible conocer a Dios en su totalidad. Es imposible. Pero entonces debemos cruzarnos de brazos y decir, no, ya no voy a poder conocer al Señor, me voy a ir para mi casa y ahí se terminó todo. No. Recuerden lo que leímos en Deuteronomio, capítulo 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová y las reveladas a nosotros. Entonces, hay cosas de Dios que nunca vamos a poder entender, pero Dios ha querido revelarnos su voluntad y lo que nosotros podemos entender. Es así de maravilloso nuestro Dios. En primer lugar, debemos reconocer que nuestro conocimiento de Dios es parcial, porque sí podemos conocer a Dios, pero nuestro conocimiento acerca de Dios va a ser parcial, va a ser imperfecto, va a ser limitado. Dice, hay infinitamente más en Dios de lo que podemos imaginar. Miren, entiendan en algún momento esta palabra. Dice, hay más infinitamente en Dios de lo que usted y yo en algún momento podamos imaginar. De eso estamos hablando cuando hablamos de un Dios inconcebible. Y lo que conocemos acerca de Dios, lo conocemos de manera imperfecta. No estamos diciendo que la palabra no sea perfecta, estamos hablando de que las palabras humanas no tienen la capacidad o la perfección o la infinitud para expresar lo que Dios es en su esencia. Entonces utiliza el lenguaje humano describiendo a Dios de muchas maneras. Por eso no podemos decir ya, cuando describimos a una persona, esta persona es así, así, así. Pero cuando hablamos de Dios, usted está diciendo, Dios es así. Dios no es así. Muchas veces para comprender las cosas de Dios, lo que más se utiliza cuando usted estudia la Biblia es la negación. Dios no es esto, Dios no es esto otro, porque la única manera que podamos de alguna manera entender lo que Dios es, por medio de la negación. Dios no es pecaminoso, Dios no es malo, porque tenemos alguna noción de la maldad, entonces Dios está al otro extremo. Pero ese otro extremo, si nos podemos estudiar ese otro extremo, no lo vamos a comprender. Por eso siempre estamos escuchando predicaciones, siempre nos estamos reuniendo, porque Dios es infinito, entonces esto nunca se termina de conocer al Señor. Veamos lo que dice acerca de lo que hemos dicho. Hay infinitamente más en Dios de lo que podemos imaginar y lo que conocemos lo conocemos de manera imperfecta. ¿Por qué decimos eso? Porque la Escritura obviamente lo refleja en 1 Corintios 13, 12. 1 Corintios 13, 12. Y obviamente, para ir estudiando las cosas de Dios, utilizamos, ¿cierto?, esta palabra como inconcebible. Pero usted buscará esta palabra inconcebible, nunca la palabra dice que Dios es inconcebible. Pero obviamente, por medio de todos los textos y el estudio que uno va haciendo por medio de la palabra del Señor, esa palabra inconcebible es un concepto que usted sí lo puede encontrar. Quizás no la palabra, pero sí el concepto. Y vemos, ¿cierto?, que nuestro conocimiento acerca de Dios es limitado. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 13, verso 12 dice así. 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora, cuando estamos viendo las cosas desde nuestra perspectiva humana y pecaminosa, vemos igual que si estuviéramos viendo en un espejo oscuro. Pero cuando el Señor obviamente nos perfeccione, vamos a poder ver de manera clara. Pero ahí estamos viendo las cosas naturales. Ni siquiera aquí está hablando de Dios. E incluso aquí especifica la palabra del Señor. Dice, ahora conozco en parte,
Pero entonces conoceré, dice, como fui conocido. Entonces, ahora conozco en parte lo que yo soy. ¿Quién soy yo? Lo conozco ahora en parte, pero en aquel día voy a conocer como verdaderamente fui conocido por Dios. Y si eso estamos hablando acerca de nosotros mismos, que con nosotros mismos, obviamente, según la lógica, ¿cuánto tiempo llevamos viviendo con nosotros mismos? Y aún así no nos conocemos. Y somos seres finitos. Somos seres que tenemos límites, tenemos una fecha de nacimiento. Imagínense un ser infinito. Hay un dicho popular que dice uno nunca termina de conocer a las personas, ¿cierto? Pero obviamente eso estaríamos hablando de que los seres humanos son infinitos. Pero en realidad ese concepto no quiere decir que los seres humanos sean infinitos, sino que lo que está diciendo es que siempre vamos conociendo cosas nuevas acerca de los seres humanos. Y aunque ellos son finitos, no lo podemos terminar de conocer. Imagínese Dios, Él es un ser infinito. Es tan grande cuando estudiamos al Señor. Primera de Corintios 8:2. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 para que entendamos el contexto. Dice así, Primera de Corintios 8:1. En cuanto al sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y dice así para aquellos que creen tener un conocimiento tan grande de las cosas de Dios. Dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. En cosas tan simples que podemos a veces de la palabra del Señor entender. Aquí dice, si alguno se imagina, porque aquí el apóstol nos está diciendo, ustedes pueden llegar a esto. No, usted lo que está haciendo es imaginarse que lo sabe. E imaginarse que conoce las cosas de Dios al revés y al derecho. Usted se está imaginando eso. Y es de manera clara y dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Es así la perfección de Dios. Tenemos un conocimiento que Dios nos ha revelado, pero ese conocimiento aún es imperfecto para nosotros, porque nosotros somos imperfectos. Y esto que conocemos es lo que Dios nos ha revelado por la revelación natural y la revelación especial. Hay dos tipos de revelaciones acerca de Dios. Una es la revelación natural y la otra es la revelación especial. Obviamente, nuevamente, esos dos conceptos como textuales no los va a encontrar, pero sí el principio. Y usted mismo, ¿cierto? Si hablamos de revelación natural, se puede venir claramente Romanos 1:20. Romanos capítulo 1, versículo 20, acerca de la revelación natural. Romanos 1:20. Y aquí hablamos de la revelación natural, de un Dios inconcebible. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, ¿cuál sería la revelación natural? La creación. Porque todo ser humano que tiene una conciencia entiende que hay una creación, entiende que hay algo que creó todo esto. Sea el Big Bang, como dicen algunos, sea esto, sea lo otro, pero siempre tenemos el primer concepto de que algo creó todas estas cosas. Entonces a eso se le llama revelación natural, porque eso lo sabe todo ser humano que tiene conciencia, todo ser humano que de alguna manera algo intenta entender. Por eso usted puede preguntarle a una persona, ¿existe un Dios? Sí. Lo pueden saber, esa es la revelación natural de las cosas. Por eso a veces, o como se ha hecho, va a una tribu lejana, donde esta tribu no ha tenido contacto con el exterior. Pero usted verá que ellos están adorando a una deidad. De una u otra manera están adorando a algún tipo de deidad. Y los filósofos ateos de alguna manera han querido explicar por qué el ser humano es tan propenso a creer en algo. Es como si en nuestro código genético estuviera el creer en una deidad. O como algunos hacen varias deidades, pero siempre la deidad está metida en el ser humano.
Y es lógico porque Dios ha plasmado ese conocimiento en nosotros. Lo que hace el ateo es reprimir ese conocimiento, alejar ese conocimiento. Lo que hace la persona no regenerada es distorsionar ese conocimiento acerca de la deidad de Dios. Pero Dios, de manera natural, por medio de las cosas hechas, se ha mostrado. Por eso cuando predicamos el Evangelio con una persona, muchas veces no podemos ir con palabras tan duras, pero podemos explicar en principio, ¿cierto?, la creación. Jamás una persona va a comenzar a creer en las cosas de Dios si no entiende a Dios como un creador. Tenemos que partir por lo básico. ¿Se acuerda cuando estudiamos el Evangelio? Ahí nos dimos cuenta, el apóstol Pablo cuando iba donde los gentiles, él no venía a hablarle así tan duramente, sino que partía hablándole. Cuando pasé por sus templos, vi a un letrero ahí que decía el Dios no conocido. Ese Dios no conocido, el que yo le estoy hablando, el que creó los cielos y la tierra, y ahí empieza a mostrarle a Dios como el creador. Porque así empieza a despertar en ellos la revelación natural. Y nótese que el verso 20 dice, porque las cosas invisibles. ¿Puede entender usted lo que es invisible? No, porque no conocemos a nadie que lo sea, solamente a Dios. Pero no ni siquiera, si podemos saber que Dios es invisible, pero no podemos entender lo que invisible significa. Luego dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder. Conocemos lo que es el poder, pero no conocemos a alguien que tenga todo el poder. En el sentido de imaginarnos qué es lo que significa todo el poder, porque no cae en nuestra mente lo que todo el poder significa. Uno podría decir el poder bélico, otro podría decir el poder económico, otro podría decir el poder de trasladar las cosas, pero aunque nombráramos la inmensidad de cosas no podríamos describir en su totalidad. Y dice, y su deidad. Cuando estudiamos quién es Dios, también vemos que eso es algo que no llegamos a comprender en su totalidad. Pero sí por medio de las cosas que están hechas, podemos, ¿cierto? Una persona natural que entiende que hay un Dios y entiende la creación, que Dios creó las cosas. Y empieza a estudiar el cuerpo humano. Y puede ver cómo reaccionan los anticuerpos y todas esas cosas, y uno dice, pero ¿cómo? Alguien debe haber hecho eso, porque algo tan que no puede haber brotado de la tierra eso. Cuando empieza a analizar cada hueso, que cada parte del cuerpo tiene su función, cosas tan complejas que hay, como insectos, con cada una de sus alas en su lugar. Uno no puede decir que eso se creó solo como uno que viera una mesa, una máquina, un vehículo. No podría decir, oh, esto brotó de la tierra. Nadie podría decir eso de manera lógica. Pero entendemos a Dios como un creador porque las cosas que Él ha hecho son tan perfectas. Y eso que estamos viendo un mundo caído, con seres humanos caídos. Imagínense cuando esto todo fue en su perfección. Entonces, esa es la revelación natural. Pero un Dios inconcebible no solo es conocido a través de la revelación natural, sino que necesitamos la revelación especial. Y en este caso, la revelación especial no es que usted tenga un sueño y sea llevado en un viaje astral, como dicen algunos, no. El conocimiento especial es la Biblia. Esta tenemos la revelación natural, la naturaleza. Y la revelación especial son estos 66 libros bíblicos, de los cuales Dios, a través de palabras, nos expresa el conocimiento acerca de Él. Por eso ya parte de ser una revelación especial, porque ¿quién trajo todo esto? La inspiración de Dios. La revelación especial consta de lo que dice San Juan 1.18. San Juan 1.18. La revelación especial de Dios acerca de un Dios inconcebible. San Juan, capítulo 1, versículo 18 dice así la Escritura. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se fija? Dice, en primer lugar, a Dios nadie le vio jamás. Usted puede ver la creación de Dios. Pero ¿cómo podemos conocer a Dios de manera más profunda dentro de las limitaciones que tenemos? A través de su revelación especial. ¿Y cuál es esa revelación especial? Es, dice, la que el unigénito Hijo del Padre, porque Él es quien le ha dado a conocer.
O sea, a través de Jesucristo podemos tener un conocimiento más profundo acerca de Dios. Porque quien ha dado a conocer al Dios invisible es Jesucristo. Más traducido, como se dice, como el verbo, la palabra. Porque a través de la palabra de Dios conocemos a Dios de manera más profunda. Pero si Jesucristo no da a conocer al Dios invisible, ¿podríamos tener algún conocimiento? No, solamente el conocimiento natural, del cual aún Dios mismo lo ha plasmado en nuestra mente. Entonces ahí nos damos cuenta que la única manera de que Dios se revele es que Él quiera revelarse y es que Él vaya plasmando la manera de cómo hacerlo. San Juan 6:63. San Juan 6:63, la revelación especial de Dios. San Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que la palabra del Señor es fundamental, es esencial para un cristiano. Un cristiano sin la palabra de Dios no podría ser ni siquiera llamado cristiano, porque quien nos dice que somos cristianos, ¿quién es? La Biblia. Entonces así vamos conociendo esta revelación que Dios ha hecho a través de estos 66 libros bíblicos. Y de manera más profunda y más específica acerca de la revelación especial, la encontramos en San Juan 5. San Juan, capítulo 5, versículo 39. Es como si Dios dijera: si ustedes quieren conocerme, ¿qué deben hacer? Dice San Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Recuerde que la palabra escudriñar, ¿qué es lo que significa? Indagar de manera profunda algo. No se dice solamente lea la Biblia, estudie la Biblia de manera profunda. Estudie la Biblia de manera profunda y va a conocer ¿a quién? A Dios. Porque la única manera en la cual podamos conocer a Dios de manera más profunda no es a través de un sueño, no es a través de la imaginación, no es a través de visiones, es a través de la Biblia. Porque esa es la revelación especial de Dios. Aunque nuestro conocimiento acerca de Dios es imperfecto, es limitado, si hay algo que podemos hacer con lo que Dios nos ha revelado acerca de Él, podemos deleitarnos en Él. Debemos, como cristianos, deleitarnos en Dios, deleitarnos en su conocimiento. Cuando estudiamos la Biblia, leemos la palabra del Señor, debemos encontrar en la palabra del Señor una delicia. Tal como una persona se come, ¿cierto?, ese plato, su plato favorito, con tanta ansia, debe ser cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, conociendo quién es Él. Job 22, verso 26. Job 22, verso 26. Nuestro Dios es inconcebible, pero por su misericordia Él se ha revelado y se ha mostrado a nosotros. Job 22, 26. Dice así: porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y el conocer a Dios a través de las Escrituras debe ser una delicia para cada uno de nosotros. Pero cuando estudiemos todas estas cosas, nunca debe subir la soberbia a nuestro corazón y decir: he conocido completamente a Dios. Traigamos a la memoria lo que dice Job 26:14. Job 26:14 dice: he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Cuando no tengamos a veces, porque la lucha a veces es difícil con nuestra carne, cuando digamos: no, es que ya leí la Biblia, no, es que ya, no, si ya estudié la Biblia. Traigamos a la memoria que hemos tan solamente oído un susurro de Dios. Aún no le hemos sacado todo el provecho.
a lo que la revelación especial de Dios nos ha dado. Cuando a veces esas ganas cuesten de tener para leer la Biblia, Señor, quiero deleitarme en tus palabras. Quiero conocerte más a través de las Escrituras. Reprende de mí, Señor, ese sentir de no querer leer la Biblia, porque no querer leer la Biblia, eso significaría que ya conocí a Dios. No, si ya lo conocí, no necesito conocer más. ¿Por qué seguimos estudiando? ¿Por qué seguimos leyendo? ¿Y por qué debemos hacerlo por el resto de nuestra vida? No como una religión que nos obligue a hacer esto, sino como nuestro deseo, como nuestra delicia de conocer a un Dios inconcebible. Porque cuando pensemos conocer un poquito, que diga una inmensidad de Dios, cuando pensemos conocer una inmensidad de Dios, debemos decir, no, yo tengo un Dios que es inconcebible, por lo cual cada día necesito aprender más de Él. Y aunque llegue al último día de mi vida, donde el aliento de vida ya se escape de mí, no puedo decir que he conocido a Dios en su totalidad. Voy a llegar al cielo, voy a seguir conociendo a mi Señor. Que nuestro Dios y Salvador les bendiga. Vamos a orar al Señor. Amén. Amado Dios, eres un Dios inconcebible. Nuestra mente, Señor, es finita, tiene límites. Y si a eso le sumamos, Señor, nuestra caída, podemos, Señor, encontrar tanta imperfección. No porque tú nos hayas hecho imperfectos, sino porque nosotros no somos capaces de entender la grandeza de nuestro Salvador. Eres mi Dios único, mi Dios vivo, mi Dios verdadero. Eres nuestro Dios, el único que tiene aceidad, es decir, el único Dios que existe por su propio poder. Eres un Dios tan sublime, porque eres un Dios infinito. Infinito en poder, infinito en conocimiento, infinito, Señor, en vida, infinito en verdad, infinito en santidad. Y aunque estas palabras parecen a veces ser tan fáciles de comprender, pero cuando las estudiamos, comprendemos de alguna manera, Señor, que es inconcebible poder formar una imagen total acerca de quién es Dios. Que eso, Dios mío, pueda despertar en nosotros el estudiar con más diligencia las Escrituras. Que eso pueda despertar en nosotros, Señor, el leer más la palabra de Dios para conocerte más a ti, mi Señor. No como una obligación, sino como un deleite, como desear el alimentarnos de la revelación especial que Dios nos ha entregado. Porque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Permítenos, Señor, ir conociendo más y más a nuestro Dios. Porque cuán leve susurro hemos oído de ti. Dios Padre y bendito, te suplico que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea en cada uno de nosotros. Iglesia del Señor sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo sea en cada uno de vosotros.